Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Hola, muy buenas noches amigos de la 105.1 FM Radio Vida. Como cada lunes es habitual que esta noche vamos a estar con ustedes conectados, de verdad, en diferentes partes. Le quiero mandar saludos a toda la gente que nos escucha. Y estamos a 4 de noviembre, ya prácticamente estamos a casi nada de que el año se nos vaya. Y si Dios quiere, pues aquí estaremos aquí con Radio Vida, ¿verdad? La radio con contenido para nuestra ciudad y bello puerto Lázaro Cárdenas. Saludos a todas aquellas personas que seguramente ya están conectados con nosotros desde el programa pasado y gente que nos escucha en diferentes partes de la ciudad, en las colonias, en la colonia centro, y también sabemos que hay lugares donde escuchan en las empresas como Mittal, allá la gente que nos escucha de la Crom, personas que nos escuchan allá en el estado vecino de Guerrero, allí en Petacalco con la termoeléctrica. Saludos a todos los veladores, los que van en camino, gente que nos escuchan en las combis, en los taxis. Saludos, ojalá agarren muchos pasajes, se los deseo de todo corazón. Y esta noche tendremos un tema muy bueno, no se nos despegue. Y esta noche tenemos la variante de que no me acompaña mi hermano Miguel, pero me acompaña un hermanazo y un gran amigo que he hecho desde el año pasado, mi hermano Cristian, al cual pues le doy oportunidad para que se presente con la audiencia. Muy buenas noches, pastor, muy buenas noches, audiencia, y muchas gracias por esta invitación. Es un placer por primera vez estarlo acompañando. ¿Qué le puedo decir? Una bendición de parte de Dios que usted me haya invitado, que me esté dando este privilegio de estar aquí ante ustedes compartiendo un poquito de lo que Dios nos da, y espero que sea de edificación y que sea de enseñanzas para su vida, porque ese es el deseo de nuestros corazones, que sea que su corazón sea restaurado, sea sanado, y que venga bendición a su vida a través de la palabra de Dios, que es lo mejor que puede haber en esta vida. Ok, pues muy buena tu presentación, hermano Cristian, y que ojalá pues no sea la primera, sino la primera de muchas, ¿por qué no? Ahí hemos practicado algunos proyectos, hemos comentado algunos proyectos, estamos orando. Yo soy una persona que me gusta orar cuando escucho una persona inquieta por algún trabajo que se puede realizar en la ciudad. Yo digo, Señor, me gusta orar y caminar sobre seguro en su presencia y en la guianza de su espíritu, ¿verdad? Que sabemos que su espíritu va a asistir siempre al remanente del Señor, aquellos que quieren hacer las cosas de manera correcta, y va a abrir puertas. Y siempre he dicho que Radio Vida es una puerta muy bendecida y abierta, y que Dios abrió, porque pues conozco la historia de las oraciones, conozco los años, ¿verdad? Pero bueno, vamos a enfocarnos esta noche al tema, ¿verdad? Y me gustaría abrir con un texto bíblico para abrir, y el tema de esta noche sería la comunicación asertiva. Quise ponerle así de una manera muy global porque no quise, creo que este es como un remake de la radio donde estábamos antes. Hicimos un programa muy bueno, invité a no tuve la dicha, pero estaría bien haber invitado a un profesor. La otra vez invité a una persona preparada y hablamos la cuestión del lenguaje. Mi pregunta sería, a ver, Cristian, y pues la radio escuchas que esta noche están con nosotros, hablar bien, comunicarnos bien como sociedad, ¿nos haría crecer? ¿Nos haría mejores ciudadanos? Y también analizar cómo los programas de televisión o programas de radio
que usan palabras altisonantes, groserías, aunque parecer venden mucho, los perjuicios que ha traído a nuestras generaciones y cómo el hablar bien puede hacernos una mejor ciudad. Ok, pastor. Pues para empezar, pues sabemos que la comunicación, el poder comunicarnos es un don, le vamos a poner así, un don del ser humano, que es el arte de comunicar y poder estar con otro ser humano, transmitir tus sentimientos, tus emociones, todo lo que tengas lo puedes transmitir a través de palabras, algo que ni un ser en este planeta lo tiene. Ok. La distorsión del léxico correcto lo vemos en los podcasts, en los programas nuevos, en las minorías de masas, en la mayoría de masa también, que por querer ser aprobados por la sociedad en sí, hablamos y muchas veces ese hablar hace un comportamiento diferente a lo que realmente debería ser una sociedad constructiva. Ok, me parece muy correcto el comentario que hace nuestro hermano Cristian, y le voy a decir una cosa, no sé si yo creo vivimos uno de los fenómenos que fue una transición en la televisión a nivel nacional. No sé si se acuerdan que antes incluso decir una grosería en la televisión estaba prohibido y bien penado, ¿sí? Pero de repente llegó un Adal Ramones, yo me acuerdo muy perfectamente, si se acuerdan que se me empezó a meter la palabra buey, ¿sí? Como algo muy como algo muy de moda, y mira, se vino una generación de chavos supuestamente muy relajados, supuestamente muy conocedores en temáticas diferentes, porque bueno, había dos, tres programas por ahí, pues sí, que yo vi rescatables, porque yo también vi ese programa conocido como Otro Rollo, pero pudimos ver cómo dio una apertura a los diferentes programas a meter esta palabra, ¿verdad? Sabemos que un buey es un animal, pero sabemos que el uso de una palabra en la sociedad sí abre como ese panorama a decir, pues no está tan mal, ¿verdad? Es algo tranquilo, no te asustes, como y bueno, me imagino cuánto ha de haber pagado al gobierno, porque tenemos que entender eso. Estas regulaciones las daba antes el gobierno, o las sigue dando, porque hay censura, hasta no podemos decir que hay una apertura completa, siempre ha habido la censura, y yo creo hasta que a cierto punto la censura no es tan mala. Yo creo que mientras censuremos lo incorrecto y lo malo, pues es positivo. Yo creo que cuando censuramos la verdad, ahí está el problema, ¿sí? Entonces, pero no sé si te acuerdas de esa época que vivimos. Claro. Y me va a llevar al texto que quiero leer ahorita. Ok, va. Claro que me acuerdo porque yo fui, ¿cómo se puede decir? Fan de ese programa. Uh-huh. Pero recordando también esa época que fue donde se hizo el cambio, prácticamente diría esa transición, vemos un tiempo después un Big Brother que ya la televisión abierta se tuvo que ir a televisión cerrada de paga para poder dejar de censurar. Y vimos que muchos se iban a eso porque es lo que vende. Okay. La popularidad, el hecho de hablar como, entre comillas, el pueblo quiere hablar, quiere escuchar. Y ahorita lo vemos en una época donde tenemos el internet, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos WhatsApp, tenemos infinidad. Y vemos los podcasts de según oradores y orientadores hacia la superación personal, pero con un lenguaje tan vulgar, lo diría mi abuela, eres más vulgar que el burro de mi vecina. Sí, y aquí hay que distinguir dos cosas muy importantes, qué es lenguaje y qué es comunicación. Exactamente. Porque la comunicación, bueno, si yo muevo los brazos así o le hago así, yo estoy comunicando algo. O sea, la comunicación tiene que ver con todo aquello, ¿verdad?, que da un mensaje, uh-huh. X. Pero el lenguaje, pues ese es lo que dijiste, Cristian, abriendo el tema, es un don de Dios hermoso que Dios nos dio,
para poder ya darle ya una formación con cuestiones de reglas, normas. Podemos encontrar que en el mismo lenguaje encontramos lo que es la fonética, ¿verdad? Que es la entonación de una palabra, lo que tú quieres decir, cómo decirlo. Pero es bonita la comunicación correcta. La comunicación asertiva conlleva con esto, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión, ¿verdad? Bueno, por aquí está, mira, con 365 votos a favor. A ver, quiero leerlo. Y 10 en contra. Mira, 305 votos a favor y 10 en contra, y 74 abstenciones. Se derogó la fracción 9 del artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que ahora los programas transmitidos en radio o televisión donde se empleen groserías no podrán ser objeto de sanciones o clausura de los programas. Ahí está, permitido todo, ya okay. se ve. Pero fíjate, te voy a decir una cosa, a pesar de esto, ¿verdad? La televisión aún así sigue manteniendo un cierto pudor, donde creo que se rompe todas las cuestiones en las redes. Nada más que hay una cuestión bien importante. Las redes ya no son manejadas ya por una cuestión local, sino es una cuestión ya más global. En este caso, el creador de lo que es Facebook, las redes. Y pues hay un problema también, que hay una censura, pero a los intereses de ellos. ¿Sí? En este caso, el movimiento LGBT y tipo de cosas que no debes decir a favor de ellos, que ahorita vamos a dar unos datos. O en contra. Entonces, yo quiero leer lo siguiente, Proverbios 30:11 al 14. Y vamos a ver que es un problema de generación. Sí, dice, hay generación que maldice a su padre. Este texto tiene que ver con cómo hablan las generaciones. Mira, dice, hay generaciones que maldice a su padre y a su madre, no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas. Y aquí tiene que ver con el lenguaje. Sí, me explico, sí. No tiene que ver que literalmente la gente tiene espadas en sus bocas, pero tiene que ver con este tipo de generaciones que se levantan, que no saben hablar, que no sabemos comunicar, y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. ¿Sí? Tiene que ver con aquellas personas que dictan también leyes injustas para, obviamente, oprimir más a la persona que está debajo. Pero podemos ver que es una cuestión de generacional, bien lo dijiste, es esa transición del otro rollo y después de repente a un programa de cerrado, pero que hay una tendencia, ¿me explico? Hay una maquinaria, no podemos la televisión es algo bien programado, o sea, las producciones que hay tienen que ver con esto, y digo, ¿verdad?, que antes había un cuidado más en este aspecto, que ahorita no se tiene. Y qué bueno que aquí Radio Vida mantenemos, y digo, es una radio de contenido, una radio que mantiene el no hablar, sino realmente hablar y realmente comunicar algo. Porque hablar, a veces hay gente que habla y no dice nada. Sí. ¿Sí? Se puede decir cantinflear. Sí. Cantinflean mucho, hablan. O no saben lo que dicen, o sin argumentos, sin argumentación. También es un problema socialmente cerrado a lugares. Hace tiempo escuchaba a Franco Escamilla, porque también lo llegué a escuchar. Okay. Y hace un chiste que dice que él estaba en España, el chofer del taxi dice, a que ustedes son mexicanos. ¿Por qué? Porque han dicho güey, con perdón de la palabra. Sí. Y yo me llevo a pensar, dije, ¿qué tan distorsionados estamos o piensa el mundo que estamos por una persona que abrió? Ahora, si escuchara a los grupos, a los influencers, a todos ellos, cómo se expresan, y que la gente tienen muchos seguidores, y yo no estoy en contra de ellos ni nada, y al contrario, digo, si yo lo pudiera hacer, pues también lo haría, pero su contenido que comunican ese tipo de distorsionando las palabras, y que la sociedad lo acepta y se apropia de ellas, es donde nos vemos ahorita en una sociedad corrompida hasta el margen
de ver chavitos en las calles, ver que se están corrompiendo y todo conlleva a al hecho de su vocabulario, el agradarse entre ellos mismos. Yo creo que una palabra rescatable lo que dices, Cristian, es el contenido. Yo creo que es bien importante que sí sepamos como personas, como ciudadanos, qué contenido vas a permitirte a ti. Uh-huh. Y vas a permitir realmente en tu hogar, en tu casa, en tus hijos, en tu cónyuge, en los que están en tu entorno. Y que precisamente te atrevas a hacer la diferencia en la cuestión cultural. Porque quieras que no, una de las armas más poderosas que se ha usado para esta guerra cultural, porque hay una guerra cultural, sí, tenemos que aceptarla, sí hay una guerra cultural, sí hay un debate, hay en el aire, hay una lucha, hay una batalla, nos guste o no, estamos inmiscuidas en ella porque estás vivo y vas a tener que opinar y vas a tener que hablar y vas a tener que dirigir entre un bando y otro bando, y hay una guerra, ¿verdad? Yo digo, me pongo a pensar yo en los primeros cristianos. Los primeros cristianos comunicaban a Cristo en las calles. Satanás les hizo guerra, empezaron las persecuciones, los césares romanos y etcétera. Pero mira que Satanás, qué tan astuto es, que entre más los perseguía, más crecía el pueblo del Señor. Y cómo Satanás cambia la estrategia, cambia la guerra contra la iglesia, y se mete también ahí, se mete también yo también soy religioso, yo también soy bueno, ¿verdad? Yo como príncipe de las tinieblas, mira, ya no te persigo, pero esta es mi manera de pensar. Y empieza una batalla cultural a través de una comunicación y de un contenido. Satanás cambió la estrategia, pero sigue haciendo esclavos al pecado, pero de una manera más sutil. Sí, sigue manifestando esa lucha y existe una guerra cultural. Si nosotros podemos, por ejemplo, hablar en esta guerra cultural que existe y que está en el aire, ¿verdad? Podemos ganarla, yo creo que desde casa, desde no adoptar los términos que se nos dicen que adoptemos, porque de repente las mismas comunicaciones hoy en día te implantan términos para que, y ya una vez poniéndote los términos, la gente los repite y lo hacen tan habitual que los hacen parte de la jerga popular de las personas en la ciudad. Cuando todo esto ya lo hacemos muy común y lo aceptamos como parte de la sociedad, porque recuerdo a personas de la tercera edad con las que he hablado y no se espantan, pero sí dicen, es que ustedes hablan más leperadas de lo que comunican algo. Y dice, y se distorsionó. Okay, cuando un problema también es que lo hemos permitido ya dentro de las iglesias. Ya no es tanto aceptar. Usted me habla de la casa. En la casa es el primer lugar donde tenemos que enseñar, educar y guiar a nuestros hijos para que tengan un buen desarrollo hacia una sociedad y sean productivos a una sociedad. Y lo primero es que si te ven a ti como papá hablando, queriendo como decía una persona, dice, chavizar tu lenguaje. Uh-huh. Oye, tampoco te va a tener respeto, decía. Y hemos escuchado, bueno, ahorita se escucha, es muy normal, se normalizó el hecho de que un niño, tan solo el pensamiento de que soy tu mejor amigo, no, eres su papá. Ok. Veo a dónde vas y me gustaría que vamos a un tema musical para enriquecer más este espacio y me gustaría arrancar con eso que acabas de decir, esta cuestión de el uso y de cambio de términos. Me explico, me gustaría optar esto, que lo analicemos y que la gente escuche cómo sí perjudica el hecho de incluso cambiarle el nombre a las cosas, ¿sí? Vamos a poner un tema musical y en un momentito más regresamos con ustedes.
1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. A ver, sube un poquito más el monitor, el derecho. Por ahí, nos fuimos. Dios le bendiga. ¿Cómo están ustedes? Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del recuerdo y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocados estáis, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocados estáis. Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste. Hoy hablé con Él y me dijo solo estoy, porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a Él. Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan hablar a Él. Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a Él. Hablar a Él. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Si pensáis que Él está muerto, equivocados estáis, porque Dios no es un Dios muerto.
Ya llegamos a la media del programa, muy buen programa. Yo les dije que iba a causar mucha euforia, mucho power y más. Espérese poquito, que vamos a empezar a abordar un poquito esta temática del uso del cambio de las palabras. ¿Qué tan trágico se ha hecho el hecho de cambiarle, o no voy a decir, bueno, cambiarle el nombre de las palabras le diluye realmente un propósito? Por ejemplo, yo he escuchado una frase muy conocida, yo la escuché del año pasado y veo que hoy en día se bajó un poquito, pero se sigue diciendo en las redes, esta palabra de vamos a hacer el delicioso. Cuando tú le cambias el nombre a algo tan de responsabilidad que son las relaciones maritales, le diluyes y lo haces ver como un juego. Y perjudica, nos guste o no, perjudica. ¿Cómo lo ven los chavos? ¿Cómo hablan los muchachos de algo tan responsable? Y ya cuando ya sale embarazada la muchacha, ya no lo ven tan delicioso, ¿verdad? Ya ven que no es tan así. Entonces, este maldito arte de corromper el lenguaje, porque digo maldito arte, porque a fin de cuentas Satanás está detrás tratando de vernos como como muy buena onda. Mira, le cambia todo el sentido a algo tan hermoso que son las relaciones maritales, le quitas el punto de responsabilidad. No se llama ser el delicioso, se llama tener relaciones sexuales, conlleva una responsabilidad, no es para todos, es para las personas que están casadas. Entonces, vemos cómo el hecho de cambiarle el nombre a algo le diluye el propósito, lo perjudica y lo hace ver como si fuera un juego cuando no lo es. Ok, hacer el cambio de palabras para... ¿Cómo se puede? Para bajarle la responsabilidad a lo que es en realidad, porque toda acción trae una reacción. Uh-huh. Y todo hecho cometido también trae sus responsabilidades. Vemos que chavitos, por cambiarle a las palabras para que se endulzar el oído, vamos con la o verse en onda nada más. Verse en onda, llegan a tener relaciones sexuales cuando no están preparados, ni mental, ni física, mucho menos moralmente. No son responsables. Y vemos a una chavita de 15 años, hasta de 12 años, embarazada, porque no tiene ni siquiera la mentalidad para tener esa responsabilidad, por el hecho de que, aunque es responsabilidad de los dos, empezó con una palabra. Sí, fíjate, es que la construcción social se da desde el lenguaje. O sea, ¿sí? No sé si opinan lo mismo que yo, hermano, pero para mí, la construcción social se da desde el lenguaje, desde cómo transmites la idea a las generaciones que nos están escuchando. Por ejemplo, no nomás esa palabra, por ejemplo, hay personas que dicen, en vez de llamarle hogar o casa, dicen, vamos al cantón. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Qué se te viene a la mente con un cantón? O a la esposa decirle, mi vieja. ¿Me explico? Sí, sí. Parece ser algo muy... pero fíjate, ya le quitas el sentido real a lo que es la persona con la que te ves. No, realmente, pues no es tu vieja, es tu esposa. Sí. Es mi mujer, ¿verdad? Es mi amada, o no sé qué sé yo. O sea, hay el hecho de cuando nosotros le cambiamos el nombre a algo, sí lo diluimos y lo hacemos ver. Eso de un cantón se oye como si fuera una casa, una cueva de ladrones, como donde voy a ir a tomar, donde voy a hacer otras cosas, pero menos como lo que es, ¿sí? Un hogar. Por ejemplo, la palabra hogar es una palabra muy bonita, porque la palabra hogar viene de hoguera, es una palabra indoeuropea, uh-huh. De donde antes los europeos, cuando en los hogares hacía mucho calor, las fogatas las hacían adentro de los hogares. La familia se dormía alrededor de la hoguera, uh-huh. Y había un calor, había una... ahí pues platicaban el abuelo con los tíos, los hermanos... Y había eso, ¿verdad? Y ahí viene esa palabra. O sea, mira, las palabras tienen una semántica, o sea, nacen de algún lugar. Y yo creo que cuando llega alguien y dice, no, pues es mi chante o mi cantón, creo que diluyes, creo que le quitas el lugar el que debe de tener. Ok, estoy de acuerdo totalmente con usted, pastor. Yo me acuerdo
que en un tiempo atrás, y no tan lejos, o sea, y no porque yo lo haya vivido o porque yo haya estado en esos tiempos, sino lo ves en las películas del cine de oro mexicano y lo ves en el cine actual. Ves la forma de comunicación, de hablar, de expresarse, una expresión donde un hombre conquistaba a una mujer con palabras bonitas, palabras hermosas, y ahorita ves tan solo en las canciones vemos a un Bad Bunny diciendo palabrotas y media, y así se conquistan a las muchachitas ahorita. Tú te quedas de, bueno, ¿qué pasó con esta sociedad? O sea, ¿dónde quedó ese pudor, ese respeto por sí mismo? No hay una explicación. Y estamos hablando que es una canción de menos de 40 años. Mira, a eso que estás mencionando acerca de esto de las palabras, nosotros yo creo que todos sabemos que la RAE. La RAE es como la regulación, la Real Academia Española, que es la encargada de, obviamente, el lenguaje y de añadir cada año. Fíjate, estaba leyendo esto, encontré esto, ¿verdad? Yo quiero servirme a leerle un poquito. Mira esta cosa. Ok, dice que la Real Academia Española, que ha actualizado, dice 4.381 términos entre novedades, enmiendas y modificaciones, o sea que cada año la Real Academia recibe palabras nuevas. Pero fíjate, la palabra perreo ya está aceptada, me explico, o sea, para que nos demos una idea. Me explico, las regulaciones. Ahora, la RAE, ¿qué es lo que hizo? Bajó sus estándares culturales para poder, obviamente, subsistir o mantenerse, porque lo que viene detrás de la RAE, la mayoría de la gente se está alimentando de Wikipedia, que hay gente que critica Wikipedia porque tiene términos, me explica, hay unos que sí le aplauden, otros que no, pero hoy en día, desgraciadamente, podemos entender que no hay un regulador así muy cultural, que tenga esas ganas de rescatar este mundo. Solamente está aceptando lo que el mundo cambia y hace, y bueno, nos adaptamos. Ya no es como vamos a tratar de guiar a una sociedad, que ha pasado eso también un poquito con los partidos políticos. Los partidos políticos antes traían ideas, por ejemplo, estaban los conservadores y los liberales. Los conservadores que decían, no, el matrimonio, la familia, y hoy en día ya no hay línea, ya no hay conservadores liberales, ya no, o sea, todas las personas solamente quieren el voto, tu voto y ya, como decirte lo que quieres escuchar. No, pues yo quiero casarme con un perro, ¿cómo ves? Pues si tú quieres, tú dame tu voto y yo busco un día que tú puedas casarte con un perro. O sea, ya no hay ahorita ya no existen así como entidades regulatorias como antes, que la RAE es la más rescatable, ¿sí? Las innovaciones, encontramos aquaplaning, oscarizar, sexiting, términos que tienen su origen en campos tan extensos y vivos como en la gastronomía, la ciencia, la medicina, etcétera. El director de la Real Academia Española, la RAE, y presidente de la Asociación de Academias del Lenguaje Español, Santiago Muñoz Machado, y la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, entre las curiosidades del director de RAE, ha destacado los ejemplos de crack y shingarismo. Sí, o sea, la palabra crack también fue incluida, no estaba. Palabra de la que se ha hecho una fuerte campaña, pero no obedecemos a su base, solo se incorporan por el uso generalizado que ha causado. Solamente es eso, ¿verdad? Como es muy popular, se mete, se involucra. Lo que decíamos, ¿no? Se vuelve popular, se vuelve y se normaliza al grado de que dices, ya está normalizado, va. Regreso un poquito al punto que antes de irnos al ¿cómo se llama? Al corte, le decía, viene a raíz del hecho de los padres que nos creemos modernos y ya dejamos de ser y llevar la responsabilidad de ser padres, como lo dice la Biblia, o como lo dice, tan solo lo dice tu corazón te dice, sabes que yo soy padre,
quererte hacer el mejor amigo de tu hijo, te conviene, te convierte a que ese hijo ya no te diga papá. Exactamente. Te diga es mi cuate, es mi jefe, es mi jefe. Y a veces mi camarada. No, es que ya diluyes, estás diluyendo. ¿Sí? O sea, sí diluyes. Quiera que no, sí estás diluyendo. Sí. Si yo le digo a mi esposa, a mi ruca, un saludo a mi ruca. Y de repente fue venir alguien que, ¿verdad? ¿Y cómo pegan esos programas? Es que sí pegan, de una otra manera sí pegan, porque parece muy parece muy... Sí, pero realmente estás diluyendo el mensaje, ¿verdad? Y el problema, miren, y yo le voy a decir una cosa, y también hay que tomar una responsabilidad. A veces decimos nosotros, el gobierno, nosotros decimos la televisión, y yo digo, la sociedad. La sociedad, desgraciadamente, ha bajado sus estándares de consumo rico. Y hoy en día, si me explico, mucha sociedad ha bajado el nivel de consumo. O sea, no quiero consumir tontería, yo quiero consumir cultura, quiero consumir calidad, quiero consumir doctrina, enseñanza, quiero consumir algo que a mis generaciones que vienen atrás los haga más grandes. Por ejemplo, cuando se metió el programa de Laura Bozzo aquí a México, ni siquiera aquí, periodistas peruanos dijeron, México hace un retraso, fíjate, hace un retraso al permitir programas como el de Laura, porque allá se lo cerraron, o sea, sí. O sea, tú ves un programa de esos de Perú, no hombre, era una cosa, ya sabía lo que iba a pasar, y la gente sabía lo que iba a pasar, y sabía que son armados, y la gente ya está embobada. Entonces yo creo que lejos del gobierno, lejos de la red, yo creo que las personas tenemos que demandarle a las plataformas, dame algo de interés, dame algo que me haga crecer como persona, dame algo que me haga que mis hijos sean mejores ciudadanos, mejores personas. Yo creo que si nosotros no elevamos el estándar de demanda de lo que consumimos, el mundo se va a ir rebancando cada vez más al barranco, se va a ir. Exactamente, pero ahí concuerdo con usted en que la responsabilidad está en usted, en mí, en aquel que es papá, porque y que es mamá. Es parejo para los que somos papás y mamá, que decimos, ¿sabes qué? Toma mi celular, vete, 5 minutos, y ya no son 5 minutos, son media hora, 1 hora. ¿Cuántos términos aprende un niño en ese lapso? ¿Cuántos exactamente novedosos? Porque dejas de lado tu responsabilidad como cabeza de hogar. Cuando no está el varón y está la mamá y hace lo mismo porque quiere 5 minutos para uno mismo. Y es un reto para los padres de verdad, miren, de verdad, pero vale la pena. Tómese el reto. Yo sé que no es fácil, yo soy papá. Yo iba con mi hijo el otro día en el entronque y entró una llamada y yo escuché una palabra con la P. Y en ese momento yo iba para el trabajo y le dije, pero si le dije, ¿todo está bien? Y me dice mi hijo, sí. Entonces, llegando a la casa, llegué un poco molesto y le dije, escuché una llamada y escuché esta palabra. ¿Así te diriges tú con tus compañeros, así? Y me dijo, papá, no me dijo a mí. A mí me habló por una tarea y esa palabra la gritó a un compañero. Le dije, entonces ten mucho cuidado con las amistades. Dice, es que es de la escuela. Bueno, entonces está bien, ¿eh? Yo entiendo que, ¿verdad? Pero créanme, me trajo todo el día pensando cómo lo abordo. Es un reto, pero si no lo abordas, o sea, el padre que diga, yo lo abordo de manera fácil, no es cierto, porque es un reto saberle llegar hoy en día a los hijos. Los hijos realmente, muchos hoy en día pues tienen una educación y ya tienen una defensa. Ya el internet les dijo cómo defenderse, ya les dijo cómo manejarse, ya están instruidos de una manera a través de la comunicación. ¿Sí? Entonces yo le digo a mi hijo, un día me lo invito a comer y le digo, hijo, te voy a hablar del movimiento LGBT. ¿Y qué es? ¿Y qué es la agenda esta? Te voy a hablar. Y cuidado tú caigas. El día que tú digas, caíste, pero en un lavado de cerebro. ¿Sí? Nosotros, los gobiernos, los movimientos saben que es a través de la comunicación. Sí. Hay un texto, ahí lo pusieron, Juan 1, 2, 5 y 6. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Miren qué texto que lo podemos aplicar a nuestro contexto, nuestra vida diaria.
de la palabra nace en la vida, pero también la muerte. Hay un texto en Proverbios que dice, la vida y la muerte están en el poder de la boca, de la palabra. Sí. O sea, vemos nosotros cómo Satanás conoce este texto y lo aplica y lo lleva a la sociedad. Tan solo el hecho de que dice la palabra que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. En el Evangelio de Juan, Juan presenta a Jesús como el verbo, o sea, la palabra hecha carne. Okay. Y el poder de nosotros como ser humano de destruir o de edificar no está tanto en nuestros hechos, sino más en la palabra. Sí, destruimos, claro, y edificamos más con lo que decimos y hablamos que con lo que hacemos. Sí, ciertamente hay un texto en la Biblia que dice que hay palabras del hombre que son como golpes de espada. Sí, o sea, prácticamente nosotros podemos lastimar. Hace poquito, antes de venirme para acá, un joven de Casa Recién subió en su biografía, en su publicación en el Face, un padre gritándole a un niño estúpido, el otro le gritaba imbécil y el de abajo lo protegía y le decía te amo. O sea, ¿cómo una palabra puede realmente lastimar generaciones? Y si un padre le dice a su hijo, eres un burro, a ver, no es un burro es un animal, un burro es con orejas, no es un burro. Pero el hecho de que, mira, a qué grado llega que el niño puede pensar que sí es un burro. Sí, porque de hecho, yo tengo esta palabra para mi hijo. ¿Por qué? Porque yo vengo de un trasfondo donde yo no tengo un modelo paterno hasta los 15 años. Ya establecido en la casa. Okay. Que me enseñó muchas cosas y le agradezco después. Pero antes de eso había muchas personas que se puede decir que me destruyeron por decirme a mí palabras que no iban. Sí, claro. Entiendo. Y mi autoestima estaba destruido. Ahora que soy papá, tengo a mi hijo, tengo a mis hijas, yo les digo, ustedes pueden, son buenas, ustedes están esto. Tengo a mi hijo que le digo, tengo esta frase, esta palabra que le digo, te super mega amo. Y a mi hijo, no sé, cuando le digo eso me voltea y me ve con sus ojitos y... Sí, una de la comunicación asertiva que podemos tener nosotros como padres con los hijos son las palabras de afirmación. Sí. Las palabras de afirmación, o sea, yo no necesito que mi hijo haga algo muy importante para amarle. Yo puedo ver en las palabras de Dios cuando Jesús es bautizado, cuando el Padre le dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Ni ha habido la cruz, pero él sabía que era su hijo y que lo iba a hacer. Y dice, este es mi hijo amado, o sea, no esperó a que hiciera las cosas, se complace en él por el hecho de ser su hijo. Entonces pero obviamente, solo un padre que cumple puede hablar así, solo un padre que sabe que está transmitiendo eso, puede decir así. Yo sé que yo le transmití a mi hijo buenos ejemplos, buenos criterios, etcétera, y yo me complazco en mi hijo, ¿sí? Y sin embargo, yo creo que las dudas surgen en padres que no lo han hecho así, que van a decir, bueno, ojalá y mi hijo, el término es diferente, quién sabe, mi hijo no va a salir afectado, mi hijo vio esto o aquello, ¿me explico? O sea, sí. Es a lo que iba con lo de que, por decir, es que, pues gracias a Dios no tuve una figura paterna de niño y yo no puedo decir, yo no voy a ser como mi papá. Yo sí quiero ser como mi padrastro, que es mi papá para mí. Yo sí lo quisiera hacer. Él es un excelente hombre. O sea, a pesar que yo no llevo su sangre, me ha transmitido a ser un hombre de bien. Okay. Y muchas veces me sentí mal por defraudarlo porque lo que yo hice él nunca me lo enseñó. Okay. Pero veo a los padres de ahora o a las mamás que dicen, voy a ser tu mejor amiga, voy a ser tu mejor, yo soy tu mejor amigo, cuéntame. Es que papá, esta chavita, oye,
Y frenarte a ti como papá, decir, es que no estás en edad por querer quedarle bien a tu hijo, por creer que tu hijo va a ser tu mejor amigo. No, hay que saber distinguir entre tú eres papá y tú eres amigo. No eres papá o eres papá. Tenemos buen tiempo para seguir transmitiendo este programa, de verdad que está bien así, pero para enriquecerlo más vamos a poner un tema musical, pero también le voy a pedir a Ismael si nos puede ayudar. Hay un pequeño extracto de una entrevista donde el Ramos le dice a una persona como que lo quiere convencer, decirle, oye, está bien decir ella o así, y el hombre se empieza a reír. No sé si lo has visto, me gustaría que lo buscaran, pusiéramos en audio y analizáramos eso, porque Ramos al parecer está tratando, el periodista Ramos, conocido por muchos, está tratando como de jalarlo hacia su lado, porque Ramos aparentemente es muy liberal, ¿verdad? Él está con la chaviza y todo eso, y este hombre le corrige en público y dice, no está bien, porque el lenguaje, y le da una corrección de cátedra. No sé si por ahí lo llegaste a mirar. Vamos a un tema musical y luego regresamos con este pequeño extracto. Ojalá lo encontremos y lo analicemos para que vean que hay gente que todavía defiende, y me da gusto eso, que hay gente que todavía mantiene una lucha cultural para que no se rebanque todo así a una manera perdida. ¿Me explico? Sí. Bueno, es un tema musical y ojalá encontremos ese extracto y lo pongamos. Bueno, pues ya regresamos aquí con ustedes. Pues seguimos hablando de este tema por demás relevante. Yo creo que a muchos les causa escozor el no querer abordar ese tipo de temas, pero existen, son reales. Yo soy de los que quiero rescatar lo más que se puede, ¿verdad? Por haber cristianos que dicen, no, hombre, ya que se viene, ya dejen que háganlo. No, yo creo que no. Yo creo que estamos en una lucha cultural, y si nos podemos subir a defender. Y déjenme decirle algo, la justicia se ve en todas partes, en todos lugares. Y gustaría que escucháramos un pequeño extracto de lo que les dije antes de que nos fuéramos a la canción, y escuchemos la defensa, yo creo, una persona muy elocuente que hace hacia la cuestión del lenguaje. Mario es no binario o transexual y prefiere identificarse como ella y no él o ella. Es completamente ridículo, ¿sabes? Bueno, es completamente ridículo. No para ellos, porque es su identidad, ¿no? Pero tú no puedes indicarte de esa manera tan excepcional, utilizando un lenguaje distinto para... Es completamente ridículo, ¿sabes? Pero lo que pasa, para ellos es algo muy, muy serio, ¿no? No, pero para ellos, conozco muchos homosexuales que no creen en eso, que se sienten perfectamente satisfechos con las palabras que los designan en el diccionario. Absolutamente, digamos... Bueno, yo no me veo hablando en neutros. En neutro no tiene mucho sentido, ¿sabes? Pero no sé si dentro de 20 o 30 años quizás sea la manera de... Bueno, si ocurre así, digamos eso, yo creo que vamos hacia una separación del español en lenguas distintas, ¿no? Espero que no ocurra por eso, porque si cada, digamos, sector social va a determinar la manera como debe ser expresado ese sector, yo creo que ese es un camino hacia la confusión, ¿sabes? Bueno, pues ahí está, ¿verdad? El extracto. ¿Qué podemos rescatar de esto? Bueno, me gusta el hecho de que se ve la tendencia del periodista como quererlo así, como diciendo, esta persona es importante, esta persona puede como venir a apuntalar este movimiento, porque Ramos, él se ve a leguas que él sí respalda el movimiento, y la cuestión aquí, ¿por qué es tan importante la cuestión del lenguaje para estos movimientos? Porque es a través del lenguaje donde se empieza a meter la idea. Si no a través, como dijiste, lejos del comportamiento, en el lenguaje se empieza a meter y a gestar la idea, y el hecho de que la persona lo escuche, al rato lo adoptas, quieras o no. Como a un momento lo comentaste hace un momentito, hermano, mire, a veces en las iglesias empezamos a usar términos ya que no son bíblicos,
los empezamos a utilizar porque los dicen los otros, ¿sí? Y cuando una persona lo escucha, lo analiza y como vuelvo lo mismo, siempre las personas por quererse ver un poquito más un poquito más fresco, adoptan esta postura. Uno de los problemas grandes dentro de la iglesia es que ha llevado lo del mundo adentro de la iglesia. Y se puede decir que no es y no es tanto a la congregación en sí. Ahorita en estos tiempos lo que se quiere destruir, yo lo veo desde un punto que me pongo afuera y digo, hey, no es a los mayores, a las personas que ya corrimos un caminito. ¿Sabes? ¿A quién veo que los ataca Satanás con este punto, este auge que tiene estos movimientos de libre lenguaje? Es a los jóvenes, porque dentro de la iglesia, inclusive los líderes de jóvenes están adoptando un lenguaje entre comillas para ellos atraer a jóvenes. Ya no tienen muchos de los líderes ya no tienen ese autocontrol de decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y yo me tengo que comunicar de esta forma con los jóvenes. ¿Pero qué haces? Para llamar a los jóvenes llamar su atención y su aprobación, voy a hablar como los que hablan en el mundo. Ok. Y lo está pasando. Lo escuché aquí mismo en una congregación en la cual yo iba, cuando el líder de jóvenes dentro de su impartimiento le dijo esta palabra que usaba Ramones, o sea, y muy muy elocuente, y los jóvenes, yo me quedé, a ver, y lo empecé a escucharme mejor, yo me quedé así de, ok, el lenguaje del mundo ya se incorporó a la iglesia. Sí, claro. Mire, bueno. Encontré este pequeño artículo que va ligado a esto y digo que es un arte diabólico el hecho de corromper el lenguaje, porque es tan la corrupción que de repente llega al irrespeto y llega al concepto de querer adoptar incluso los términos cristianos para cosas malas. Por ejemplo, mucho se habló cuando tuvo el movimiento del matrimonio homosexual. Okay. Entonces mucha gente empezó a adoptar ese término, matrimonio homosexual, hasta que por ahí llegó un gramático y dijo, a ver, está mal el término, tendría que ser unión, y es verdad, porque la palabra matrimonio viene de matriz, y ahí en una unión de hombres, pues ¿quién pone la matriz? ¿Me explico? Sí. Entonces desde ahí vemos que se tiene que reconstruir el concepto, pero no, queremos que nos llamen, pero ¿cómo te van a llamar así si no es? Su semántica es muy diferente. Y totalmente, tendrías que optar a crear otra palabra para eso, tendrías que crearla, ¿sí? Y entonces yo quiero trasladarme un poquito a lo que era 1726, estamos hablando de muchos años atrás. Mira, yo todavía no nacía. Ok, dice, en los diccionarios de la RAI hay voces diversas para el hombre homosexual. Fíjate, bujarra, bujarrón, gay, homosexual, marica, maricón, mariquita y zaraza. Y también afeminado, boyero, invertido, lesbiano y tortillero. Estos últimos aparecen con variaciones de género con formas masculinas y femeninas. Los primeros aparecen en el diccionario de las autoridades en 1726. Y 1764 son afeminados, bujarrón, marica, maricón, etcétera. En 1803 surge mariquita y en el siglo XX zaraza. Y da una evolución en el 1925 bujarra, en el 27 homosexual, y en el 1936 aparece la palabra gay. Y en 1984, ya estamos aquí nosotros, todas siguen estando salvo bujarra, que desaparece en el 1992. Desapareció, ¿sí? No supone esto que la inclusión en el diccionario coincida con el momento de su aparición en la lengua española. El refrendo del diccionario se produce tras la comprobación de su uso frecuente.
O sea, podemos ver que la RAE tiene de repente, a ver, le meto otros términos, quito estos, ¿sí? Porque ya estamos hablando de una cuestión de la generación de cristal que no soporta el lenguaje más ortodoxo, más fundamental, no lo soporta. No me digas de esta manera, ¿verdad? Un léxico más correcto. Sí, porque me lastimas. Pero, ¿cómo te va a lastimar lo que es, mismo estás diciendo, lo que es correcto, lo que es? Por ejemplo, el término capón o castrado aparece en la cuestión de los niños castrati. No sé si se habla de los niños castrati. Los niños castrati en la época de la Edad Media, la Iglesia católica no usaba mujeres. Las mujeres no tenían ningún uso en la iglesia, ninguno. Entonces los que cantaban eran niños, los castraban, les quitaban sus testículos para que mantuvieran un tono suavecito y alto. Entonces esos niños prácticamente pues vivían así. Entonces hubo una práctica de eso y de ahí nacen los términos. Con esto quiero decir que si nosotros corrompemos el lenguaje, estamos corrompiendo también la historia. Porque cada término podemos encontrarlo en una parte de algo que ocurrió. ¿Y sabes qué dice? ¿Sabes qué dice una frase? Que el que no aprende de la historia la va a volver a repetir. O sea, si tú no entiendes que con el lenguaje estás irrumpiendo, estás alterando, estás dañando algo que en la historia se puso para que no volviera a pasar, obviamente, la estás corrompiendo, la puedes destruir. ¿Me explico? Sí. No, y va a suceder de nuevo. Estamos hablando de una generación ahorita, generación de cristal, que le ofende lo correcto, pero alaba lo incorrecto. Estábamos hablando de un Bad Bunny que habla sobre el denigrar a una mujer en una forma, en sus letras musicales, denigra a la mujer y la mujer lo acepta. Y es para una generación que no acepta el que tú digas, ¿sabes qué? Esto es así. Esto es lo correcto. Te enojas porque no quiero decir ella. Uh-huh. Que ella no tiene nada de historia. Pero no te molestas que un artista le llame perra a una mujer. Uh-huh. Y ahí encontramos pues la incongruencia, ¿verdad? Exactamente. Que aparentemente, por querer evolucionar supuestamente, hacen lo contrario. Es una decadencia del lenguaje. Y mientras nosotros, miren, y yo pienso que pues en esta noche hay personas que nos están escuchando y yo podría decirle que si quieres aprender a hablar bien, y quiero aportar un poquito de esto porque el programa va madurando. Yo creo que en las iglesias rescatan un poco esta cuestión. Y aquí quiero referirme a las iglesias en total. Aquí no quiero entrar en puntos de doctrina, pero yo sí he visto que una persona cuando entra a una iglesia, su lenguaje cambia, su léxico cambia. ¿Sí me explico? Sí. Creo que las iglesias menos el padre Pistolas, ese no. El padre Pistolas, ese sí mienta mamás y lo que sea, ¿me explico? Sí, pero de ahí para allá yo creo entender que la mayoría de las iglesias sí educan, ¿me explico? Tratan de hacer que se enaltezca el lenguaje de las personas. Yo soy un producto de ello. Yo no hablaba como hablo ahorita. Yo llego a una congregación de ser un muchacho de calle, de pandilla, y obviamente, ¿cómo habla un pandillero? Vato, ya sabes los términos. Sí. Y fíjate, por el hecho de juntarte con personas diferentes, tu lenguaje empieza a mejorar. El hecho de que escuchas te da un poco de pena, ¿verdad? Y que tú sabes que es lenguaje de la calle, empieza a mejorar tu forma de hablar. Y yo creo que esto en las iglesias precisamente debemos de rescatar esto. Mira, ahí está un texto, ¿verdad? Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí. Entonces, que entender que el hecho de pasarme con personas que hablen bien de las mujeres, sí, que si se juntan los amigos, no digan, mira que una morra ya, y esa morra tiene, y le cambian el término a las cosas, ya no le llaman senos, le llaman, mira, las pelotas de aquella mujer, y eso, ¿me explico? Volvemos a lo mismo. Empezamos con el lenguaje a tratar a las demás personas como un objeto,
Y el hecho de hacerlo así, sí cambia la perspectiva y sí corrompe. El lenguaje es el ingreso para corromper a una persona. El lenguaje. El correcto de transmitir un mensaje a través de palabras acertadas. ¿Cómo? Y sigo con ese un poquito, y voy a seguir un poquito con ese punto de que del cambio en el sistema de comunicación por los medios, en ese cambio cultural, porque ya fue un cambio cultural, el hecho de cambiar tu buena dirección de palabras por lo que dice una persona, ha cambiado el hecho de, hasta ves a los políticos ya haciendo sus promociones políticas cada vez que van en campaña, ya también queriendo hablar como chavos, o sea, cuando se pierde la propiedad, se pierde el respeto. ¿Cómo vas a tener a tu dirigente hablando como persona, a tu representante hablando ante otras naciones? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero pudimos notar un cambio, y aunque digan que no, hay gente que siempre, a ver, no todo el tiempo la gente va a estar de acuerdo en todo, y es lógico, así tiene que pasar. Sí. Pero el cambio del presidente que tuvimos antes al presidente que acaba de pasar, de Peña Nieto a López Obrador, mucha gente que dice, no, es que hablaba muy despacio, pero te hablaba correcto y sabía qué contestarte, ¿eh? Yo me vi varias mañaneras y no era una persona no educada, era una persona que sabía qué decirte, cómo decirte, conocía de la historia, etcétera, etcétera. Y vemos al otro presidente que definitivamente no sabía más que hablar, pero no decir mucho, ¿sí? Y ni hablar, porque sí. Si lo escuchaste hablar muchas veces, o sea, no porque fuera joven, sino por su falta, ¿cómo te? Mira, yo creo que se ve leguas con una persona, por lo menos lee algo, por lo menos se lee Chespirito o algo se lee, porque sí se puede percibir con una persona. Creo que en una persona que lee mucho, tiene mucho que comunicar, mucho que decir, su jerga que tenga él va a ser más enriquecedora, va a tener más terminología, y es bonita. La comunicación asertiva es lo más hermoso que puede existir. Yo creo que ahí se construye todo. Yo creo que en casa se debe de hablar bien, se deben sacar las malas palabras. Yo veo tristemente hoy en día que hay muchos videos en YouTube de que incluso a los niños los hacen decir groserías. Sí. Y la verdad eso es bien triste. Es una de las cosas más tristes que podemos ver, cómo los padres están tan ciegos que no ven el perjuicio que dan. Se llaman maldiciones, de hecho, no se llaman groserías, se llaman maldiciones, y como el término lo dice, es maldecir a la persona, ¿sí? Al que te escuche, el que lo dice. Sí, hay unos ahí he leído algunos libros de demoniología que incluso dicen que son invocaciones, y me atrevo a decir que no están tan errados, porque cuando tú hablas bien, cuando tú hablas de la manera correcta, ¿verdad? Dice la Escritura, cuán hermosas son las palabras dichas en su tiempo. Son como medicina para las personas. El hombre que sabe hablar bien es como una medicina para las personas. El que sabe hablar correcto dice, pero cierren la boca al necio. Y miren que en cuestión de comunicación dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Sí, a veces es mejor quedarse uno callado si uno no tiene nada que decir, y pasas por sabio, ¿verdad? No, pues por lo menos esa persona no se arriesga a decir algo que no. Mire, y hablando un poquito de la iglesia, quiero tirar un bocadito en Cristian. Yo creo que Pablo estaba interesado en que en la iglesia se hablara de manera inteligente y se hablara de manera correcta. Quiero tocar este texto bíblico, así lo dice, ¿verdad? Dice así: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o el arpa, si no dan con distinción en los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta de sonido da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, quizá en el mundo, y ninguno carece de significado. Pero si yo no entiendo el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Que obviamente estás hablando del abuso del don de lenguas. Sí, sí. Pero yo rescato de esta lectura de Pablo, que Pablo da una regulación en las iglesias para que se hable de manera correcta, para que se edifique, para que lo que se diga con sentido. Y más adelante dice, porque si yo hablo una lengua, pues me edifico a mí, pero la persona que me escucha, el oyente, se queda sin edificación. Dice, y si entra un indocto entre vosotros y oye hablar a todos, buru, 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 dice, pues, ¿no dirá están locos? Pero si el indocto escucha una exhortación, escucha profecía, se arrepentirá y dirá amén a mi acción de gracias. Entonces la entenderá. Entonces yo creo que la iglesia tiene que tener esa regulación de saber hablar bien y hablar lo correcto y hablar doctrina. Las palabras pueden inspirar, hermano Cristian, motivar y construir puentes, pero al mismo tiempo los pueden derribar. Sí. Sí. Vamos otra vez con el punto de que empieza en la familia. Si tú a tu esposa o pareja, a tu esposa le hablas bonito, ¿cómo conquista uno a su novia? Con palabras bonitas, con palabras correctas. ¿Y cómo destruye uno mismo su matrimonio? Con palabras ásperas. Exactamente. ¿En dónde empezó todo? En la boca. En la comunicación. Porque para llegar a los golpes, primero fueron las palabras. Claro. Y no palabras bonitas, ni palabras correctas. Fue la destrucción de tu lenguaje lo que destruye eso. Sí, yo siempre he dicho que yo creo que la fuerza del intelecto, entre más la alimentes, usarás menos la fuerza bruta, porque son dos maneras que el hombre se mueve, la fuerza del intelecto y la fuerza bruta. Y creo que una persona que ya pelea es porque se le acabó la inteligencia, ya no sabe qué decir, sí. Ya se le acabó la comunicación, ya no hay cómo abordar a lo mejor el revés que le está dando su esposa o quien le está hablando. Yo siempre he dicho que las personas que usan la fuerza bruta es porque no tienen nada en la cabeza que compartir. Creo que la fuerza del intelecto es algo que podemos. ¿Y cómo te haces fuerte intelectualmente? Estudiando, conociendo, sabiendo. O sea, porque si tú tienes voy a poner un ejemplo, tienes un problema de lujuria. Bueno, pues empiezo a ver el término lujuria. ¿Qué es lujuria? ¿De dónde viene el término lujuria? Viene de lujo. ¿Lujo de qué? De tener algo que prácticamente solamente por hacerlo, innecesario. Y ya empiezas a cultivarte, y desde los términos, no sé si te pasó, Cristian, yo traigo un trasfondo también un poquito, yo traigo un trasfondo de drogas, y conocer las sustancias, cómo funcionan, saber un poquito de las neuronas, saber un poquito de la glándula pituitaria, qué me estoy afectando, por lo menos esa puedo acariciar con mi entendimiento mi problema. Pero cuando no, es como golpes al aire, no sabes ni contra qué estás peleando, ni contra, ¿me explico? Sí. Entonces yo creo que es como cuando vas a un doctor, el doctor primero no te dice, oye, mira, hiérvete hierbabuena y haz esto y pásate una gallina negra, pues no. El doctor te va a hacer un estudio y te va a dar términos. Y es bonito encontrar los términos. Sí. Y desde allí, ahora sí poder apoyarte. Que parece que nos hablaran en chino cada vez que nos dan algo. Pero si empiezas a buscar la terminología de cada palabra que te está dando cada medicamento, ya dices, ok, entonces esto es correcto, esto es así, esto es... Y ya, con eso vas entendiendo lo que te dijo, que no le entendiste al médico. Y qué reto, ¿no? Para los predicadores, el hecho de encontrarte un adúltero y decirle, pues llámale a hacer las cosas por su nombre. ¿Sí? Ayúdalo, o sea, tienes que decirle, ¿verdad? ¿Sabes qué? Los adúlteros no heredan el reino de Dios, los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La persona que necesita escuchar. ¿Cuántas personas fuimos confrontados con esos términos cuando llegamos a la iglesia? Y hay pastores que piensan, o líderes que piensan que les van a hacer daño a las personas diciéndole la verdad. Y cambian y diluyen el mensaje. Hoy en día, ves algunos predicadores que parecen más motivadores que predicadores. Y cambian los términos.
¿sí? Dice un hermano que no quería ahí, dice, meterse en problemas. Dice, el que no acepte a Cristo, tendrá, unas consecuencias eternas. Dile que se va a ir al infierno. O sea, ¿cuáles consecuencias eternas? Dile, es tu oportunidad de decirle a esa persona y que es infierno. Y esa persona pues va a querer investigar un poco qué es el infierno, ¿verdad? Entonces, no cambiarle el nombre a las cosas, no diluirlas, no quererlas hacer suaves para las personas. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo, se te va a doler. Sí. Dice que también es como una espada de 2 filos. Entonces, que sí que me va a doler. Pero fíjate que en ese dolor está mi propia sanidad. Porque el hecho de que el doctor me diga la verdad, también puede decir, ¿sabes qué? ¿Hay remedio o no hay remedio? O sí, cuídate de tal manera para que tardes lo más que puedas. Pero no cambiar el término de las cosas, no cambiar el nombre, no suavizar las cosas, decir las cosas como son, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que ha traído mucha decadencia es que se le cambie el nombre. A un hombre codo le llaman hombre muy ahorrativo. ¿Sí? Okay. Entonces, un hombre propio. ¿verdad? Entonces, el hecho de cambiarle el término de las cosas diluye. Estamos llegando ya, prácticamente faltan 10 minutos. Ha sido un momento de verdad de mucha bendición. Vamos a ir a empezar a aterrizar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y quién puede cambiar nuestra manera de hablar? ¿Qué ocupamos nuestra sociedad para que nuestra comunicación sea más asertiva? Para que nuestra ciudad sea más hermosa. Se hermosee Lázaro Cárdenas con personas que aprendan a hablar y a comunicarse de mejor manera. Cristian, un bocadito que quieras dar. Sí, correcto. Y empezar a hablar correctamente. Sí, habemos muchos que nos clavamos y nos comemos las letras, sí las hay, pero podemos comunicar palabras correctas y usar el lenguaje verdadero, o sea, el lenguaje que realmente edifica a las personas, a los jóvenes, y dejar de tener miedo, porque es un miedo a no ser aceptado. Acéptate tú y no te tengas miedo a ti mismo, porque es lo peor que puedes tener. Una, como predicador, a los predicadores que le tienen miedo al que van a aceptar el mensaje o no van a aceptar el mensaje se tiene que dar. Sí, Juan el Bautista llegó y dijo, generación de víboras. De víboras. No trae otra predicación más que esa, y con esa. Sí, le cortaron la cabeza, sí, pero él está allá con el cielo. No le tuvo miedo, sabe lo que viene por delante. Y tenemos miedo a predicar la verdad, ¿sabes qué? Esto es pecado. Lo que tú estás haciendo es pecado, se llama fornicación, adulterio, robar, mentir, como sea, pero decirle al pecado por su nombre. Esto es así. Y no cambiarlo de que, ay Dios, no está mal lo que tú estás acostarte con otro hombre, ya no llamarle homosexual, sino decirle hombre que practica la nueva sexualidad, no sé, otras, sí, de verdad, o ya no eres homosexual, eres ella, todo eso. Dejar de tener miedo a eso. O sea, la sociedad no es el que te va a dar vida eterna. Claro. Al contrario, si tú diluyes como, y estoy hablando como a los predicadores, porque los predicadores son los que tienen miedo de hablar la verdad. Tenemos miedo de hablar la verdad muchas veces, y los comunicadores también. Las personas que están atrás de un micrófono o que están... Pero fíjate, oye, si puedes poner el término ahorita puso el término, Ismael, fíjate que precisamente la comunicación asertiva dice es una habilidad que permite expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones de forma directa, sin agredir o perjudicar a los demás. Uh-huh. Eso es bien importante, y se caracteriza por una forma de comunicación madura y respetuosa que busca mantener un ambiente empático y comprensivo. O sea, fíjate que una cosa es hablar duro y otra cosa es ser grosero, porque hoy en día también hay predicadores de los robacuco y que hijos del diablo y no sé qué. A ver, yo creo que la comunicación asertiva tiene que ser así. Sí va a mover a la persona, le va a mover la conciencia,
pero de manera haciéndole ver la verdad a esta persona, sin llegar a la grosería, por así decirlo, ¿eh? Lo vemos en la predicación de Jesús. Y yo creo que el principal maestro de cada uno de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesús les decía a las personas cuando les tenía que decir hipócritas, se los decía, ¿eh? Sí. Pero la palabra hipócrita tenía una terminología. Y yo creo que no es tanto el que se sintieran ofendidos de una manera grosera, sino se sentían confrontados con la realidad. Con la verdad, sí, claro, efectivamente. De cada uno. Porque lo que es una comunicación asertiva. Exactamente, nosotros a lo que nos duele es, y la realidad es que nos digan la verdad de lo que estamos haciendo mal. Claro, definitivamente. Y no es ofensa. No es que te sientas ofendido. Te sientes confrontado. Sí, la forma de decir las cosas, hay un término que se llama, se me acuerdo por un grupo que hubo aquí en México de un rapero, el caló. El caló es la forma en cómo tú te comunicas. Por ejemplo, el caló que usa un grupo de Alcohólicos Anónimos o algún anexo, no digo Alcohólicos Anónimos propiamente porque hay grupos muy respetuosos, pero es mucho la terapia de golpe, que le llaman. Sí. Entonces, ya sé, hijo de esto, hijo de aquello, me explico. Es un caló, me explico, que hay gente que de una u otra manera dicen, a mí me ayudó esto, me explico. Sí. Es una comunicación, es una forma de llegar a la persona, etcétera. Cada quien escoge la manera, me explico. Entonces, pero como bien lo dices, Cristian, el ejemplo a seguir pues es Jesucristo. Y Jesús nunca usó un caló así como para compaginar, sino simplemente decir la verdad con los términos correctos en el momento idóneo. Es lo que hacía. Esta es la verdad. Y Jesús era la verdad. Entonces, Cristian, yo quiero dar un texto bíblico. Adelante. Te quiero dar primero a ti para que cierres con algún texto o alguna exhortación que quieras dar. Estamos llegando ya al final del programa. Ok, se me fue el texto. O algo que quieras decirle a la audiencia antes de irnos. Porque yo sí guardé uno, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces ser mejores comunicadores? Vamos a ponerle así. Nada más es, y la verdad os los hará libre. La verdadera forma de hablar y expresarte y comunicar todo lo que va en la realidad es la expresión de cómo te comunicas con otras personas. Si quieres ofender, vas a ofender. Si quieres levantar a una persona, la vas a levantar. No es necesario corromper las buenas costumbres o la buena forma de hablar para levantar a una persona. Okay. En esta sociedad en la que estamos, ya nuestra sociedad está corrompida, más que nada por los que están al frente de la comunicación, llámese en la música, en la radio, en el internet. Y se está corrompiendo la siguiente generación, la que viene en 5 años, en 10 años, en 15 años, se está corrompiendo hasta el grado de decir, transgredir la personalidad y la humanidad de cada uno del ser humano. Okay. Estamos ya no diluyendo nuestro lenguaje, diluyendo la humanidad, lo que nos hace realmente humanos. Bueno, ok. Yo quiero dar este consejo así rapidito. Yo creo que para que tú tengas una buena comunicación debes escoger un buen maestro. Yo creo que tienes que escoger un buen maestro. Al apóstol Pedro, en 3 años, sin darse cuenta, su manera de hablar se le había cambiado. Incluso una mujer se da cuenta y dice, tú hablabas como él, y empezó a decir maldiciones. Yo creo que primero busca un buen maestro, busca quien te enseñe a hablar de mejor manera, y estar con él te va a cambiar tu manera de hablar. Dice que la escritura, que Pedro decía, la mujer le dice, tú hablas como él.
¿Sí? Entonces hay un texto en la Biblia, Jeremías 15 dice así, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Yo creo que arrepentirnos, tener como maestros a Jesucristo, y dice, serás la boca de Dios aquí en la tierra. Nada más y simple y sencillamente. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Que el Señor Jesús impere en los hogares de las familias, que sean sus palabras las que fluyan en nuestros hogares cuando nos sentemos a comer, cuando nos acostemos, que escuchen nuestros hijos a Jesucristo, seguir dándonos una parábola, una enseñanza en las iglesias. Y yo creo que al escucharlo se nos va a pegar la mejor manera de comunicar y de hablar. Mi nombre es Julián Covarrubias Martínez. Fue un placer haber estado con usted esta hora y media con este programa, que estuvo muy enriquecido. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo lunes aquí mismo por 105.m Radio Vida. Bendiciones.